Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de Graduate Record Examinations, GRE. Bien, vamos a hacer concretamente los ejercicios 8, 9, 10 y 11. El ejercicio 8 es una integral definida y se nos dan una serie de posibilidades. Vamos a hacerlo. Es la integral definida, como veis, entre 0 y 1 de x partido 1 más x cuadrado diferencial de x. Esta es bastante fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque si derivamos el denominador tenemos prácticamente el numerador. Así que vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar u, por ejemplo, a 1 más x cuadrado. Así que la derivada de u respecto de x será 2x. Despejamos el diferencial de x aquí y se nos quedaría diferencial de u partido 2x. Tendríamos x partido u por diferencial de u partido 2x. Simplificamos y se nos queda 1/2 de diferencial de u partido u. Pero claro, tenemos que cambiar los extremos también, 0 y 1. Cuando x es 1, cuando x es 0, u es 1. Y cuando x es 1, u es 2. ¿Lo ves? Simplemente sustituyo aquí, en la expresión. En lugar de poner x pongo 0, y en lugar de poner x pongo 1. Y a ver lo que sale u. Bueno, así que sería entre 1 y 2. Quedaría entonces, como ya sabéis, la primitiva de esto sería un logaritmo neperiano del valor absoluto, ¿vale? Y habría que calcularlo entre 1 y 2. Así que quedaría 1/2 del logaritmo neperiano de 2 menos el logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 sabemos que es 0, así que quedaría 1/2 del logaritmo neperiano de 2. Recordando las propiedades de los logaritmos, sería logaritmo neperiano de 2 elevado a 1/2, o si preferís, logaritmo neperiano de la raíz de 2. Esa sería la solución, que como veis es la E, la opción E, ¿vale? Aquí he puesto L o G, pero se entiende, ¿verdad? Podéis usar indistintamente L o G o LN, siempre que no haya confusión con otro tipo de logaritmo como el decimal, ¿vale? Así que aquí sería la opción E. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que si S es un conjunto no vacío con k elementos, ¿cuánto vale el número de las funciones inyectivas de S en S? Es decir, tenemos esta situación. Aquí hay un conjunto S que tiene k elementos, por ejemplo este. Y queremos hacer las aplicaciones inyectivas, por ejemplo phi, de S sobre sí mismo. Recordemos que una aplicación es inyectiva cuando diferentes originales dan diferente imagen. Es decir, que si pongo f de x igual a phi de x igual a phi de y, pues de ahí se deduciría que x es igual a y. ¿Vale? No hay posibilidad. Bueno, pues precisamente por eso, toda aplicación inyectiva de S sobre sí mismo ha de ser a su vez biyectiva. ¿De acuerdo? Así que en realidad nos están pidiendo las biyecciones de S en S. ¿Y cómo calculamos las biyecciones de S en S? Al fin y al cabo, podemos pensar, por ejemplo, 1, 2, 3, K, ¿no? Y aquí debajo, pues a 1 le hacemos corresponder el elemento que tiene por imagen, por ejemplo 2, aquí, por ejemplo, 1. Sabemos que no lo podemos repetir, ni 2 ni 1 para 3, ¿verdad? Porque si no, no sería inyectiva. Podemos poner, por ejemplo, 4, y así sucesivamente, hasta poner aquí, por ejemplo, m, el que sea. Lo que hemos hecho realmente es reordenar los k elementos, por lo tanto, equivale encontrar el número de aplicaciones inyectivas de S sobre sí mismo a encontrar el número de biyecciones de S sobre sí mismo, y eso a su vez el número de reordenaciones de k elementos. En este caso S tiene k elementos, ¿vale? Eso sabemos que es k factorial, las permutaciones de k elementos, o las variaciones sin repetición de k elementos tomados de k en k. Así pues, la solución del 9 es precisamente el apartado A. Veamos el ejercicio 10. Este es un poquito más complicado.
en el ejercicio 10 se nos da una función definida, vamos a decirlo así, a trozos. Se nos da una función que es concretamente la siguiente. G de x es igual a 1 si x es racional y e elevado a x si x es irracional, o que es lo mismo. Esto es una función real de variable real. Y por tanto, si definimos 1 para los racionales y decimos que es elevado a x para los irracionales, es como decir para los no racionales, ¿vale? Ya que sabemos que los reales están formados por los racionales y los que no lo son, que también a veces se escribe así y se llaman irracionales. Bueno, se nos pide el conjunto de los números para los cuales esta función es continua. O sea, el campo de continuidad de esta función. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, en principio vamos a hacer un análisis topológico, que es lo más correcto, lo más cómodo, lo más completo. Elijamos, por ejemplo, un número distinto de 0, ¿vale? Ese número, pues dependerá de si es racional o irracional, pues tendrá una imagen o tendrá otra, ¿vale? Vamos a llamarle a esa imagen pues g de x, sencillamente. Bueno, si fuera continua, todo entorno de g de x, por ejemplo, sería g de x menos epsilon, g de x más epsilon, ¿lo veis? Este intervalo abierto. Todo entorno, como digo, de g de x determinaría un entorno de x. Pues vamos a poner, por ejemplo, x menos delta, x más delta, que en este caso, pues un intervalo abierto, también, aquí, centrado en x, con la propia x. Como digo, si todo entorno que tomáramos aquí, determinaría un entorno aquí, de manera que todas estas imágenes estarían contenidas aquí. Como veis, ahí está la trampa. Si x fuera diferente de 0, es imposible conseguir para todo entorno de aquí un entorno de acá con esa propiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como veis, aquí hay racionales e irracionales, como en todo intervalo abierto no trivial, no vacío, y diferente de un punto. Y aquí también hay racionales e irracionales. Por ejemplo, supongamos que aquí está el 1, ¿vale? Podemos elegir este entorno tan pequeño que no va a contener al 1. De esa forma, como aquí hay racionales e irracionales, los racionales darán la imagen 1. Así que no podemos decir que todos estos tienen su imagen dentro de este entorno. Perdón. Pues porque precisamente los racionales van a parar aquí, al 1. Así que es imposible para un número distinto de 0 ser esta función continua en él. Bueno, ¿y qué pasa con 0? Pues en 0 la cosa cambia. En 0, si os dais cuenta, la imagen es precisamente 1, ya que 0, pues obviamente es racional, ¿no? Bueno, pues sí que podemos hacer ahora la jugada. Tomamos un entorno cualquiera de 1, que es la imagen de 0, 1 menos epsilon, 1 más epsilon, y siempre podemos encontrar un entorno de 0, menos delta, más delta, de manera que todos estos estarían aquí. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque para los que son racionales, obviamente todos van a dar 1 y estarán ahí. Y para los que son irracionales, como dan la forma e elevado a x, pues hay que darse cuenta que precisamente e elevado a x, considerada como función, globalmente es continua. Y por tanto, podemos aproximarla a 1 si x se aproxima a 0 todo lo que queramos. En resumen, sí que podemos tomar un entorno aquí y para ese entorno obtener otro acá, de manera que todas las imágenes se queden dentro. Por un lado, los racionales se quedarían dentro, ya que todos van a dar 1, y por otro lado, los irracionales también buscando el entorno correspondiente a la continuidad de e elevado a x.
Así que el único conjunto para el que esta función es continua es este, el formado por el 0. Y es la solución B. Muy bien, vamos con el último ejercicio, el 11. En el 11 se nos dice, pues para todos los números reales x e y, esta expresión es igual a, y se nos da una serie de opciones, el máximo, el mínimo, x más y en valor absoluto, la media del valor absoluto de x e y, la media de x más y en valor absoluto y x menos y. Vamos a ver qué pasa. La expresión en concreto es x más y más el valor absoluto de x menos y partido 2. Muy bien, vamos a suponer que x es mayor o igual que y. En ese caso, esto queda igual, pero como el valor absoluto de esta expresión es un número positivo, que es el mismo si lo de dentro es positivo, pues como x es mayor o igual que y, lo de dentro es positivo a 0, resulta que lo de dentro es positivo en este caso, y daría simplemente x menos y. Si hacemos la operación, me daría 2x partido 2 y que te da x. Como veis, x en ese caso es el mayor de x e y. Y ya sabemos más o menos por dónde va la cosa. Si y fuera menor o igual que x, pues pasaría lo contrario. El valor absoluto de x menos y sería el opuesto de x menos y, es decir, y menos x. Si hacemos la operación, me quedaría 2y partido 2 y me quedaría precisamente y, que es el máximo de x e y. En todo caso, esto dará el máximo de x e y. Y la solución correcta es la A. Esto termina por hoy los ejercicios de este test.